Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el impulso irresistible de robar, cleptomanía. Hablamos con Lucero Munguía. ¿Qué puede llevar a una persona con recursos suficientes a robar algo que no necesita y exponerse así al riesgo de ser descubierta con la tensión y la vergüenza que ello implica? Hablamos de cleptomanía, un trastorno psicológico poco estudiado, caracterizado por la incapacidad de resistir el impulso de robar objetos que no tienen valor, ni personal ni económico. Aunque puede parecer un problema sencillo, la investigadora Lucero Munguía, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos, y su equipo han llevado a cabo el estudio de un grupo de 150 mujeres con problemas de cleptomanía y han comprobado que esas personas sufren un trastorno mucho más complejo, situado entre la impulsividad y la compulsividad. Y ya veremos lo que son esos conceptos. Además, los tratamientos tradicionales no siempre funcionan. Las recaídas y abandonos son muy frecuentes. La clave, entender que no es simplemente querer robar, sino una manera que tienen esas personas de regular lo que sienten por dentro. Hablamos con Lucero Munguía, investigadora en el Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, el CIBER-OBN del Instituto de Salud Carlos III. Es miembro del grupo de Psiconeurobiología de la Alimentación y las Conductas Adictivas del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, en Barcelona. Ha publicado recientemente un artículo que voy a leer el título: Cleptomanía en el espectro impulsivo-compulsivo. Consideraciones clínicas y terapéuticas para mujeres. Vamos a explicar rápidamente de qué va. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Lucero, por participar en Hablando con Científicos. Gracias a ti y a la gente que nos escucha por la oportunidad de explicar más el trabajo que hacemos. Debo decir que Lucero es mexicana y como tenemos una gran audiencia en México, pues un dato más para ellos. Ya hablaremos al final de cómo ha llegado hasta aquí. Pero vamos a entrar directamente en materia. Hablamos de la cleptomanía. Yo creo que hay que empezar por ahí, definir qué es la cleptomanía. Vale, la cleptomanía finalmente está diagnosticada o está catalogada en los manuales diagnósticos como un trastorno que se caracteriza por una dificultad para resistir el impulso de robar algo, ¿vale? Pero cuando hablamos de este tipo de robos, no hablamos de cosas que se necesiten para uso personal, no hablamos de nada que represente una ganancia monetaria para la gente. Hablamos de que la persona suele experimentar una especie de tensión lo explican los pacientes como una urgencia por realizar la conducta, una necesidad de hacerlo, que no pueden controlar, ¿vale? Que realizan la conducta con la intención de aliviar esa sensación de tensión emocional que va subiendo hasta que hacen la conducta del robo. Y una vez que lo hacen, suelen experimentar ese alivio de esa tensión, pero después aparecen muchísimos sentimientos, mucha culpa, mucha vergüenza, es decir, no es algo que ellos vivencien como una ganancia, como algo positivo, de ninguna manera. Entonces, sí, la cleptomanía hace bastante tiempo que está descrita, sin embargo, sigue siendo a fecha de hoy un trastorno muy complejo por las características, por todo lo que conlleva, que es difícil diferenciarla de un robo, digamos, de una persona que está robando.
Entonces es un trastorno muy complejo. O sea, es el típico caso de la persona que entra en una tienda normal y, digamos, se queda con algún objeto que encuentra en el camino y que no puede resistir esa tentación. Y no tiene por qué tener necesidad de ese objeto, ni tener problemas económicos, ni nada parecido. Claro, y de hecho no ha de ser precisamente una tienda, ¿no? No siempre son objetos que están expuestos, no siempre son objetos que están en un escaparate ni nada. A lo mejor puede ser que es una persona que cada vez que va a un sitio ve un boli y tiene una necesidad de coger el boli y de quedárselo, por ejemplo. O puede ser una cosa así pequeña, o puede ser otra, pero que no es necesariamente ir a un sitio donde las cosas sean nuevas, vaya, que el objeto en sí mismo no tiene importancia, no es un objeto que para la persona represente algo diferente, ni valor, ni nada, puede ser eso, puede ser un boli, puede ser una figurita, una determinada cosa, es decir, la importancia no está en lo que es, ni que sea algo nuevo, ni en una tienda, ni pueden ser diferentes cosas, ¿sabes? En el estudio hablas del espectro impulsivo-compulsivo. También conviene definir eso, qué significa. Claro, mira, para nosotros este espectro no es precisamente algo que se explique en los manuales diagnósticos de psicología, pero sí que es un modelo teórico que se ha explicado muchos años. ¿Por qué? Porque este modelo teórico nos explica que hay trastornos mentales que pueden tener características muy impulsivas y hay otros que pueden ser muy compulsivos. Bien, dejemos claros esos conceptos. ¿Qué es impulsividad y qué entendemos por compulsividad? La impulsividad sería aquello que una persona hace sin pensar, ¿vale? Son cosas que no pensamos las consecuencias, que hacemos buscando el placer inmediato, la gratificación inmediata, la recompensa inmediata que me va a dar hacer esa conducta, ¿vale? Entonces no hay una planificación, es algo que simplemente se hace porque en ese momento se me ocurrió hacerlo y no lo pude controlar. Por otro lado, la compulsividad es una conducta que la persona suele describir como algo que se siente obligada a hacer, pero que no le representa ningún bienestar, al contrario, siente esto que he explicado, esta necesidad de hacer la conducta, esta tensión y necesita aliviarlo. Pero las personas reconocen que no son conductas que tengan ningún sentido, ¿vale? Para aliviar lo que les está pasando. O sea, saben que no hay una conexión directa. O sea, que la diferencia es el tiempo. Entonces, o sea, el impulsivo actúa inmediatamente y sin pensar y el compulsivo puede actuar más tarde, pero porque se siente mal. ¿Puede ser esa diferencia? No, en el tiempo es lo mismo. O sea, una necesidad compulsiva te hace llevar a hacer las cosas en el momento. Tampoco lo puedes parar. Quizá es más cómo lo vive la persona, porque una conducta impulsiva puedes implicar cosas gratificantes, ¿no? Que en ese momento son placenteras. La compulsividad, al contrario, genera muchísimo malestar. Es por poner ejemplos, ¿no? Un trastorno, uno de los trastornos que se ven del lado más impulsivo sería el consumo de sustancias, ¿no? Es, por ejemplo, o conductas muy arriesgadas, ¿no? Unas cosas muy impulsivas. Entonces puede ser que alguien sepa que cada vez que experimenta con las drogas está haciendo daño o hace daño a la gente o que se está poniendo en peligro, pero aún así lo hace. En cambio, hay la parte compulsiva, podemos hablar de una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y tiene una necesidad de lavarse las manos continuamente y no le está pasando bien. Y sabe que lavarse las manos en sí mismo no tiene un objetivo concreto, es decir, dicho a grosso modo, no es que le esté sirviendo para prácticamente nada, pero le alivia la tensión, pero lo vive muy mal. O sea, la diferencia quizá es eso. Una vivencia puede traer cosas muy gratificantes y lo hago de forma impulsiva, no lo pienso, no modulo las consecuencias, pero lo otro se vive de una forma muy negativa. Hay mucho sufrimiento detrás, la gente es consciente que lo que hace no tiene sentido, pero aún así no lo puede parar, porque necesita
controlar esa tensión de alguna manera y solo es haciendo las cosas que se alivian. O sea que cuando conectamos estas dos cosas, esto con la cleptomanía, tenemos todo ese conjunto de comportamientos unido a esa necesidad de robar en un momento determinado. Exactamente, por eso es tan complejo el trastorno, porque ahora mismo está clasificado como un trastorno del control de los impulsos, es decir, un trastorno con una característica más impulsiva, pero en realidad vemos muchos componentes compulsivos, es decir, mucho sufrimiento, que la persona no lo vive en positivo, no dice, ah, qué guay, bueno, ya tengo mucho de esto, ¿no? Al final acumulan objetos que no son importantes, que no les valen la pena, que dicen, claro, me estoy arriesgando a que me descubran, me hagan un proceso, me detengan y por nada, por tonterías, pero claro, no lo pueden controlar. Ujú. Muy bien, y ya en la última parte hablamos de esas consideraciones clínicas y terapéuticas para mujeres. ¿Por qué mujeres? Bueno, mujeres porque por prevalencia el trastorno está más diagnosticado en mujeres que en hombres. Hablamos que de cada 4 personas diagnosticadas, 3 son mujeres. Condiciones terapéuticas, recomendaciones terapéuticas, ¿por qué? Porque también es un trastorno que al ser tan complejo, o sea, lo que nosotros vimos en el artículo es que tiene tanto componentes impulsivos como compulsivos, ¿vale? Por lo tanto, es una sola diana terapéutica, una sola aproximación terapéutica, no podría abarcar toda la complejidad del trastorno. Y lo que vemos ahora es que mucha gente abandona los tratamientos, hay recaídas constantes, muchas ocasiones estas recaídas están muy desencadenadas por situaciones vitales duras para la persona. Es decir, es un trastorno que viene, va o que cronifica, es muy complicado. Por lo tanto, nosotros lo que creemos es que entre más conocemos el trastorno, más podemos ofrecer un tratamiento adecuado. O sea que hay que mirarlo así, ¿no? Realmente es una persona que necesita ayuda, ayuda psicológica. Y parece ser que, claro, como tiene muchos componentes, el tratamiento tampoco es fácil. ¿Por qué es importante esto? Porque, como tú bien dices, está muy diagnosticado en mujeres, pero por otro lado también creemos que es un trastorno que no está totalmente recogida en la cantidad de personas que lo padecen. Es decir, la gente que llega a consulta no llega muchas veces porque quiere llegar a consulta. Es gente que lo esconde mucho, no lo dice, siente mucha vergüenza, sabe que hay muchísimo estigma, es difícil de explicar lo que le pasa, ¿sabes? O sea, a final de cuentas tenemos más interiorizado o más, ya nos suena más sencillo cuando una persona te explica que tiene una depresión. Bueno, ya es algo que podemos procesar, entender de alguna manera. Cuando una persona viene y te explica que está robando objetos, que no lo puede controlar, que no sabe qué le pasa, que solo siente necesidad y alivio, claro, esto es más difícil de entender. Entonces, mucha gente no lo dice. Entonces, si la persona no lo dice, es decir, trata de ocultarlo por todos los medios, porque se avergüenza de haber robado algo que realmente no necesita, ¿cómo llegan esas personas a consultar para pedir un tratamiento? Porque realmente en ese caso tiene que reconocerla. Claro. ¿Por qué llegan a tratamiento? Llegan porque alguien los descubre, algún familiar o alguien y los hace ir. O llegan porque tienen procesos judiciales y ya tienen problemas legales. O llegan por otro tipo de trastorno y al final cuando vas haciendo la exploración clínica te das cuenta que también han tenido episodios de cleptomanía. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros hacer este artículo? Pues por eso mismo, para que la gente sepa, y por eso hacemos estas difusiones, que es un trastorno finalmente, que pueden pedir ayuda, que es necesario que pidan ayuda y que, por otro lado, haya profesionales preparados para atenderles. Por eso hacemos este perfil, es decir, qué características hay para que después yo como profesional pueda realmente atender bien a una persona que llegue conmigo con esta problemática.
Claro, de cara a los que estamos fuera, yo conocía a una persona que tenía ese problema, ¿no? Y yo no era capaz de comprender, ¿no? Pero ¿por qué has cogido esto? Íbamos a una tienda y salía con una cosa y digo, pero ¿por qué lo has cogido si no lo necesitas? Sí, lo pasaba yo fatal, ¿no? Porque si nos pillan, pero si yo no sé, es que no entiendo la necesidad, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia muy clara entre lo que es un ladrón y un cleptómano, ¿no? El ladrón, pues bueno, es una profesión, digamos, entre comillas, pero el cleptómano es un enfermo. Sí. Es un enfermo. Y hay que entenderlo como tal, ¿no? Claro. Entonces será la forma de comprenderlo. Claro, sí. De hecho, el ejemplo que es, a ver, queda mal quizá exponerlo, pero es una persona pública y es el que nos ayuda mucho a entenderlo. Pero no sé, algunos recordarán a esta actriz Winona Ryder, una actriz que en los 90 estaba a tope de su carrera, una actriz de Hollywood muy famosa, ganaba muchísimo dinero, de las mejores pagadas de Hollywood. La pillan en una tienda robando artículos, la procesan, va a juicio, un juicio público, además del juicio de legal, tuvo el juicio de la gente, ¿no? Una persona totalmente cuestionada, pero ¿por qué lo hace si no tiene necesidad? Efectivamente, una persona que gana millones robando artículos en una tienda, era cuando dices, esto no tiene ningún sentido. Claro, porque no hay un sentido lógico, no hay una necesidad de realizar la conducta. Ya después tuvo que pasar por tratamientos explicando que también padecía episodios depresivos, ansiosos, que tenía estos síntomas de cleptomanía. Entonces, es duro ver cómo la sociedad puede condenar tanto a una persona por algo que no entendemos. Claro, entonces eso es muy fácil de ver. No hay una necesidad, no hay un por qué. Ya, ¿Por qué claro. arriesgarse? Tiene una carrera, es una persona pública. Bueno, pues no lo puede controlar, es así. Sí, es un ejemplo muy claro porque, claro, una persona que tiene millones, que no tiene ninguna necesidad de robar un frasco de perfume en una tienda, que se juega además su carrera, evidentemente tiene que tener algún tipo de trastorno, porque si no, eso no es comprensible. Pero, por otro lado, conocer ese ejemplo nos ayuda a comprenderlo, ¿no? Claro. Esto quizá nos puede ayudar a ver una, que realmente es algo que está fuera de que la gente tenga o no tenga posibilidades de comprar los objetos, que no tienen que ser útiles, que no es algo que les genera beneficio, no es algo que ellos viven como positivo, al contrario. Y por otro lado, también como sociedad, hacer una reflexión de, bueno, que todavía estigmatizamos demasiado, que todavía condenamos mucho. Entonces, claro, es importante hablar de estos trastornos porque la gente no los habla por vergüenza y porque sabe lo que los otros pensarán de ellos y claro, nadie quiere decir lo que le pasa. Pero bueno, si no lo decimos, no conseguimos ayuda. Entonces, claro, lo importante es esto, hablarlo, hay gente preparada para apoyarles y como sociedad, bueno, intentar ser un poco más comprensivos con la gente. Ujú. Muy bien, vamos al estudio. Vosotros habéis diseñado un estudio en el que tenéis una serie de personas, una muestra, ¿no? Que dicen en el estudio, una serie de personas que ya evidentemente están diagnosticadas o os ha llegado de alguna manera, ¿no? Que además que bastantes personas, todas mujeres, ¿no? Porque ha sido en mujeres solamente. Cuéntame, ¿qué personas participan? ¿Cuántas personas hay en el estudio y demás? Bueno, yo trabajo, como tú mencionaste bien, estoy dentro de un grupo de investigación que tiene sede en el Hospital Universitario de Belviche. Este grupo de investigación engloba dos unidades de atención psicológica, ¿no? Una de ellas es una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria y una unidad especializada en adicciones comportamentales. Además de hablar de adicciones comportamentales como juego de azar, compra compulsiva, también nos suelen llegar otros trastornos que son los que mencioné, asociados al control de estímulos. En este caso, pues personas que padecen cleptomanía o trastornos como la triclotomanía. ¿Qué es eso? Esto es un impulso por quitar cabello. Ajá. Persona que de pronto se va cogiendo el cabello, juega mucho con él, tira de esto. Entonces hablamos de, no es una cosa común, la gente no suele darse cuenta que lo está haciendo y de pronto se dan cuenta que ya tienen un pequeño hoyito sin cabello. Entonces, claro, son trastornos complejos, la gente no los dice, es complicado explicar, pero son los que llegan a esta unidad especializada.
Entonces, lo que observamos fue que teníamos pacientes con cleptomanía que tenían un gran porcentaje de abandono del tratamiento o que tenían un vaivén. Es decir, son pacientes que vienen, reciben un tratamiento, se van, hacen recaídas, constantes recaídas, vuelven, mejoran un poco, vuelven de nuevo. Es decir, veíamos que era un trastorno complejo. Esto hablamos de cleptomanías puras, es decir, personas que venían únicamente por cleptomanía. Y luego empezamos a ver que había personas con otros trastornos, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, que te explicaban que a lo largo de su vida habían estado teniendo también varios episodios de cleptomanía. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Primero esto, ¿no? Bueno, probablemente es un trastorno más prevalente de lo que pensamos. Por otro lado, también vimos, bueno, además de ser mucho más prevalente, también es complejo el tratamiento. ¿Por qué? Porque abandonan más, tienen un cuadro clínico muy severo, hacen constantes recaídas, van y vienen, tienen muchos problemas legales. Entonces decidimos hacer el estudio precisamente para saber, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Este trastorno, manualmente hablando, es decir, en los libros nos dice es un trastorno del control de los impulsos y el tratamiento está dirigido a ello. ¿Qué tipo de tratamientos son esos? Una terapia cognitivo-conductual orientada a este tipo de trastornos. Pero empezamos a ver, bueno, ¿y qué pasa si hay más en este trastorno que no estamos alcanzando a llegar y queremos ofrecer un tratamiento integral para las personas que lleguen con esta problemática? Buscando en la literatura vimos que hacía años ya se había contemplado la posibilidad que fuera un trastorno con características compulsivas. Entonces, por eso decidimos hacerlo. Bueno, vamos a ver dónde se coloca el trastorno, ¿no? ¿Está de un lado, está del otro? ¿Qué pasa? ¿Estamos dando el tratamiento completo o nos falta algo? ¿Y qué vimos en el estudio? Lo que vimos fue que tiene ambas, tiene las dos características. Si está presente con comorbilidades, suele tener un lado muy impulsivo. Por ejemplo, las pacientes que tenían un trastorno de la conducta alimentaria y además presentaban episodios de cleptomanía, eran muy impulsivas. Entonces, claro, para estas pacientes, digamos, el tratamiento habitual era idóneo. ¿Por qué? Porque precisamente atendía esta impulsividad. Pero luego veíamos las cleptomanías más puras, tenían ambas características muy impulsivas y características muy compulsivas, pero algo que nos llamó mucho la atención es que también tenían una alta característica que nosotros llamamos evitación del daño. Evitación del daño. ¿Qué es eso? Esta característica es básicamente una característica muy ansiosa de la persona. Son personas con una constante ansiedad, preocupación, temor a que vaya a pasar algo, intentan por todos los lados evitar tener conflictos, tener problemáticas, entonces esto no nos cuadra con el hecho de alguien que roba, ¿no? Dices, ¿cómo vas a estar robando si es algo que te expone y eres evitativo, ¿no? Se está buscando los conflictos. Exactamente, es como buscas algo que te dé un problema si eres completamente ansioso y tratas de evitarlo. Entonces, claro, esto nos define muy bien la cleptomanía, ¿no? Ahí vemos la diferenciación total. No es una persona que lo hace porque le va a dar una gratificación, es una persona que de base puede ser muy ansiosa, que de base puede tener esta tendencia a evitarse los daños y aún así no puede controlar el hacer la conducta, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿por qué? Porque podemos orientar la terapia a ello, ¿no? A ver cuestiones de regulación emocional específicas, cuestiones que vayan también con todo este perfil ansioso y también una terapia que pudiera, que es una propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Integrar tratamiento que se hace con otro tipo de trastornos compulsivos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que es esta exposición y respuesta, ¿no? Es decir, vamos midiendo los estímulos, exponiéndonos de a poco, intentando evitar realizar la conducta y vamos aumentando poco a poco el grado de dificultad, vamos tolerando la ansiedad y acompañando a la persona hasta el momento que pueda reducir ese proceso ansioso y darse cuenta que puede controlar la conducta, ¿no? Hablamos entonces de tratamiento psicológico fundamentalmente, ¿no? Sí, fundamentalmente no existe ahora mismo un tratamiento
psiquiátrico hablando de a nivel de medicación. No Medicación. existe ahora mismo. Ajá. Se da una medicación cuando es un trastorno comórbido y haya de medicar al otro trastorno, pero en sí mismo, para medicar una cleptomanía, no lo arreglamos con una medicación, ¿vale? Con una pastilla, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, de acuerdo. Has mencionado también trastornos alimentarios, o sea que todo ahí está interconectado. Al final el cerebro es una red en la que todo se interconecta, ¿no? Sí, 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 así es. Pues precisamente esto que decíamos, el espectro impulsivo compulsivo es precisamente, es un modelo teórico que habla de esto, ¿no? Hay trastornos que comparten muchas características, ¿no? Entonces, como comparten cosas, es común que los podamos encontrar comórbidos, por ejemplo, ¿no? Un trastorno por uso de sustancias, que son características muy impulsivas, una búsqueda de gratificación inmediata, de sensaciones nuevas. Bueno, a veces nos damos cuenta que también hacen episodios de atracón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no pueden parar ese impulso continuo de realizar una conducta de atracón. O puede estar comórbido también con, por ejemplo, una adicción comportamental, ¿no? Un uso compulsivo de pornografía o juegos de azar, es decir, van muy de la mano, pero ¿por qué? Porque hay características comunes, ¿no? Lo mismo del lado de la cleptomanía, ¿no? Lo vemos que es un trastorno que se puede presentar mucho comórbidamente con depresión, con ansiedad, o que vimos perfiles muy ansiosos, también con trastornos de la conducta alimentaria por esta característica más impulsiva, es decir, es un trastorno muy complejo que podemos encontrar presente en otros trastornos. Y esto es una invitación, es importante que lo mencionaras porque es una invitación a los profesionales a que exploremos de fondo a una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te decía, mucha gente que reporta tener cleptomanía no llega por cleptomanía, ¿no? Muchas veces son personas que ya están a lo mejor en un tratamiento, pero por ansiedad, ¿no? Y a lo mejor no explican la conducta cleptómana y si tú no lo exploras dentro del historial clínico, no lo vas a saber. Entonces, cuando una persona finalmente lo expone, es importante porque lo puedes llevar a la unidad especializada donde encontrar el tratamiento Ah, adecuado. de acuerdo, Lucero. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Lucero Munguía, investigadora en el Centro de Investigación Biomédica en Red, Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, el CIBER-OBN del Instituto de Salud Carlos III. Es miembro del grupo de Psiconeurobiología de la Alimentación y las Conductas Adictivas del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. Lucero Munguía, vamos a continuar hablando de este artículo que habéis publicado, por cierto, que nos lo había dicho en Scientific Reports, y por lo que he podido leer en el artículo, habéis estado estudiando concretamente del orden de 150 mujeres con cleptomanía y con otros problemas añadidos, ¿no? Sí, no todas ellas estaban diagnosticadas con cleptomanía. Teníamos 3 grupos. Esto es importante mencionarlo. Teníamos un grupo de cleptomanía pura.
teníamos un grupo que era cleptomanía comórbida con trastorno de la conducta alimentaria, es decir, estas chicas habían llegado por el trastorno de la conducta alimentaria y en la exploración reportaban todos estos episodios de cleptomanía. Y luego tuvimos un grupo control. ¿Por qué añadimos un grupo control? Porque, bueno, un grupo control para nosotros son personas que no tienen estos diagnósticos, que no tienen otro trastorno psiquiátrico y nos ayuda a validar. Es decir, porque podemos ver realmente lo que vamos a explorar en estas personas, lo que vamos a reportar a nivel de características de la personalidad, de estado psicopatológico, corresponde a una persona con un trastorno o es equiparable a alguien que no tiene nada, ¿vale? O sea, es una manera de validar nuestro estudio. Entonces, claro, es una muestra amplia por esto, pero igualmente los estudios que hay actualmente de cleptomanía pueden ser muchos estudios de caso, es decir, únicamente siguen a una persona, es decir, este es uno de los pocos estudios que tiene una muestra tan grande, porque lo que te decía, creemos que es un trastorno infradiagnosticado. Entonces hay pocos estudios que manejen una muestra tan amplia porque realmente la gente no llega a pedir atención. Nosotros, al estar en una unidad que engloba diversos trastornos, podemos observarlo. Y por eso el interés de hacer el estudio. El hecho de que se diagnostique, digamos, tan mal o se esconda de alguna manera por los pacientes hace que no sepamos realmente cuánta gente está afectada por ese problema, ¿no? Efectivamente, claro, esto eh, es más en negativo, sobre todo para la población que todavía sigue escondiéndolo y que genera un sufrimiento en su día a día porque se va escondiendo todo el tiempo, sabe que en algún momento va a llevar a cabo la conducta, tiene temor porque la va a realizar, tiene miedo que la descubran los familiares, tiene miedo de que lo descubran en los lugares donde realiza los robos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final de cuentas sufren mucho y por otro lado nosotros como profesionales no acabamos de conocer totalmente el trastorno porque no tenemos a suficientes personas que podamos delinear perfectamente bien la enfermedad, ¿vale? No a la persona, porque esto es importante, separemos, ¿no? Una cosa es la persona tal cual y otra cosa es el trastorno, ¿no? El trastorno es lo que tenemos que delinear y conocer para poder ayudar a la Ya. persona. Bueno, hablemos de los resultados, ¿no? Porque al final todos estos estudios lo que llevan es a establecer, digamos, una serie de pautas que puedan ayudar a superar ese trastorno a las personas o por lo menos a mejorar los tratamientos, ¿no? Háblame de los resultados principales del estudio, ya concretando. Claro, concretando, hay dos resultados principales. Uno de ellos es la caracterización del trastorno, es decir, vemos en cuanto más comorbilidades presenta, se vuelve más severo, ¿no? Es más severo tanto la cleptomanía como el otro trastorno. En el caso de las personas con trastorno de la conducta alimentaria que además presentaban cleptomanía, eran cuadros mucho más severos que alguien que llegaba con un trastorno de la conducta alimentaria solo. Además de ser más severos, tenían un lado mucho más impulsivo, ¿no? Entonces, características muy asociadas a una búsqueda constante de sensaciones novedosas, estimulantes. Y por otro lado, las cleptomanías puras era lo que te decía, ¿no? Un perfil mucho más ansioso, que tenían características tanto impulsivas como compulsivas. A nivel de tratamiento lo que observamos es eso, ¿no? Un perfil que abandona mucho, que tiene muchas recaídas, que no tiene un buen cumplimiento de las pautas terapéuticas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es una propuesta, ¿no? La propuesta de tratamiento. Primero que nada, hablar de que ya existe lo que decíamos, un tratamiento específico, que es la terapia cognitiva conductual. Esta es una terapia estándar que se realiza en la mayoría de las instituciones y que se adecua a los trastornos que se presentan. ¿Puedes describirla un poquito más en detalle cómo es esa terapia? Sí, exacto, era lo que iba a contarte. En el caso de cleptomanía se aboca más al control de estímulos, es decir, ver cuál es el desencadenante, cuál es el estímulo que la persona puede hacer, hablar de forma preventiva las respuestas para cuando la persona se enfrente a ello y también se trabajan otros aspectos como
pensamientos asociados a la conducta, pensamientos asociados a la propia persona, a sus situaciones vitales. Se hacen estrategias de regulación emocional, es decir, toda esa tensión que tú sientes en el momento, cómo lo puedes autorregular, y se van haciendo prevenciones de recaída. Porque cuando hablas de estímulos, ¿te refieres a que alguna persona en determinado espacio o lugar o oferta, digamos, de posibilidad, responde más con más fuerza que en otros lugares, o cómo es? Claro, porque hablamos que son objetos que no tienen ningún sentido para la persona, pero suelen ser más o menos el mismo tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, la gente puede realizar esta actividad a lo mejor en una tienda de productos de parafarmacia, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor va a una frutería y no lo hace. O lo que te decía, o puede ser que otra persona tiene esta sensación por los bolis o por otra cosa, pero va a un supermercado y no pasa nada, o va a una tienda de zapatos, es decir, el impulso viene asociado a cosas que la persona ni siquiera explica, o pequeñas figuritas, ¿no? O pequeñas cosas, o es decir, que no tiene por qué ser algo que vaya por todos lados, ¿no? A veces son cosas muy concretas, muy específicas, por eso es importante explorarlo, ¿no? Es decir, exploramos en qué contexto se realiza la conducta, es decir, qué estaba pasando en ese momento cuando tú sientes esto, ha pasado algún acontecimiento en tu vida, ha pasado alguna situación importante. Por otro lado, se explora también esto, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es el desencadenante? ¿Dónde sucede la conducta, ¿no? ¿Qué emociones estás experimentando en el momento? Es decir, yo necesito saber qué emociones están pasando, de qué característica es esa tensión emocional para saber cómo darle una estrategia adecuada para controlar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se hace en la terapia habitual. Y se hace también esto, ¿no? Una estrategia de prevención de recaídas también, ¿no? Vamos siguiendo a la persona a lo largo de un tiempo, vamos haciendo este control de estímulos, vamos hablando de los desencadenantes y vamos trabajando también regulación emocional a esos momentos específicos y se hace una prevención de recaídas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos también esto? Lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué no coger elementos de otros que se trabajan para otro tipo de trastornos y llevarlos aquí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? La exposición-respuesta. Es decir, aquí al contrario, ¿no? Vas exponiendo a la persona a aquello que le genera ansiedad y que le hace realizar actividades compulsivas, ¿no? Como lo que te decía, pues lavarse las manos, ¿no? Bueno, vamos a establecer un gradiente, ¿no? ¿Qué actividades son las que te generan más ansiedad? Pues vamos a hacerla más pequeña, ¿no? Vamos a empezar por la pequeña, nos exponemos poco a poco, gradualmente, vamos trabajando esa ansiedad y vamos continuamente a que la persona pueda ir llegando hasta sus niveles más altos y haya un control de esa necesidad de realizar la conducta. Bueno, pues la propuesta es esta, pero son propuestas. Finalmente, a lo que nosotros apostamos es a que cuando venga una persona con cleptomanía se le explore en estas áreas, ¿no? Se explore tanto qué perfil hay, ¿no? Es un perfil más de tipo impulsivo, es un perfil más compulsivo, a qué responde más el estímulo y que entonces le ofrezcamos un tratamiento personalizado, ¿no? Va a responder bien a esta exposición-respuesta, que es más compulsiva, o va a responder bien a un control de impulsos, es decir, vamos a tratar de mirar a la persona en sí misma, partiendo ya de la base que nosotros hemos estudiado y no solo nosotros, ¿no? Que hay una literatura también detrás que nos respalda, ¿no? Que perfila el trastorno de esta manera. Sí, sí. Bueno, muy interesante. Imagino que, claro, esto es un estudio. ¿Se han hecho más estudios de este tipo? Sí, los hay, era lo que te decía, hay más estudios en la literatura. Lo que pasa es que esto, ¿no? Son estudios de controles de caso, es decir, únicamente un participante, porque claro, al ser tan infradiagnosticado, muchas veces no hay de dónde tirar, ¿sabes? Para realizar el estudio. O hacen secuencias, ¿no? A lo mejor una secuencia de 4 casos, 8 casos, es decir, este es uno de los estudios que tiene una mayor muestra clínica y que puede caracterizar mejor al trastorno, ¿no? Esa es yo creo que una de las fortalezas del estudio de cara a poder respaldar lo que encontramos y que sobre todo sea de ayuda para la gente y para el profesional, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos una persona con cleptomanía? ¿Cuánto tiempo habéis estado estudiando esto? ¿Cuánto ha durado este estudio?
A ver, este estudio recoge muestra de muchos años, es decir, empezamos a tirar como del hilo para atrás, ¿no? ¿Cuántas personas han venido aquí a tratarse con cleptomanía pura? ¿Cuántas personas han venido a tratarse con trastorno de la conducta alimentaria y cleptomanía? Entonces fuimos tirando para años detrás y hasta llegar a un momento en el que dijimos, vale, paramos aquí y empezamos ahora a estudiar las características de estas personas. Entonces, en los años que las unidades han estado establecidas, que hablamos de unos 3 a 5 años, bueno, es cuando empezamos a tirar de ahí, de ver cuántas personas hemos tenido con cleptomanía, ver qué tratamiento han tenido, ver qué respuesta han tenido, es decir, en el momento actual no interactuamos con el participante, es decir, no teníamos a los 150 participantes en el momento, pero sí que teníamos todo su historial. Muchos de ellos eran recurrentes, por lo tanto, muchos estaban a lo mejor llevaban el segundo tratamiento o tercer tratamiento, es decir, eran pacientes que se mantienen en el tiempo, pero si no se presentaban en ese momento, ¿no? Son personas que a lo largo de la historia de la unidad han venido llegando y que hemos tenido oportunidad de conocer su problemática. Y ahora, mirando al futuro, ¿seguís investigando esto o ya con esto os dais por satisfecho y cambiáis y vais a otra cosa? No, yo creo que una característica mala que tenemos los investigadores es que nunca sabemos cuándo paramos de investigar algo. Sois muy compulsivos en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos estas características que no sabemos en qué momento paramos. No, creemos que realmente es un trastorno que necesita no solamente más estudio, necesita más atención, ¿no? Finalmente hacemos lo que hacemos porque la intención es mejorar la atención clínica, ¿no? La intención no es hacer estudios por hacer estudios, es porque queremos que se refleje, es porque queremos hacer una invitación a la gente que tiene este trastorno para que acuda a sus profesionales, para que los deriven a las unidades especializadas. Es una invitación también a las personas que están, por ejemplo, en el lado de legal, ¿no? Por ejemplo, para este artículo tuvimos colaboraciones, estuvimos hablando con médicos forenses, con psicólogos forenses, y que precisamente podían aportar a las características, ¿no? Ellos veían muchos casos de personas que te podían decir, claro, hay mucho que llega y que finge el trastorno, pero hay otros que llegan y que claramente como psicólogo forense ves que estás ante una persona que tiene un trastorno, es decir, que no roba por robar. Entonces, claro, hay muchos actores en este trastorno, es muy complejo y creemos que es necesario primero hacer la invitación, que todos los actores se involucren, es decir, que tengamos mayor atención en los procesos legales, que tengamos mayor atención desde el lado de la psicología forense, que tengamos buena atención a ver qué es lo que está pasando de cara en los centros de salud mental, con los médicos de cabecera, que estemos abiertos a que alguien nos llegue y nos mencione esta problemática y a posteriori mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando la gente creemos que habrá personas que acudirán, que se sentirán más seguros, más confiados y claro, no se descarta en un futuro seguir estudiando, seguir probando estrategias terapéuticas y mirar qué pasa, pero no es algo que podamos decir lo haremos en tanto tiempo porque claro, dependemos en mucho de esto, ¿no? De que las personas acudan, de que los profesionales se involucren, entonces no es que tengamos algo preparado ahora mismo, pero no es algo que se para, ¿no? Es algo que seguimos teniendo pues el dedo apuntado ahí y sobre todo pues para poder contribuir en algo que sea de bien, ¿no? Para la gente. Muy interesante. Bueno, pues pasemos a vosotros, a los investigadores, los que habéis participado en ese estudio, ¿no? Porque claro, esto no es un estudio que lo haga una sola persona, tú apareces como primera firmante del artículo, pero hay mucha más gente que ha participado. Cuéntanos, háblanos de ese equipo. Claro, este equipo, yo creo que una de las ventajas que tenemos en el grupo de investigación es que somos un equipo multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el área de las psicólogas clínicas, que son las que están en primera persona con los pacientes, y luego estamos el equipo de investigadores que tenemos acercamientos con los pacientes, pero que vamos realizando más la tarea de investigación. Pero trabajamos de la mano. Eso es muy importante porque tenemos acceso conjunto y una comunicación directa con el equipo clínico. Entonces, los compañeros que están como firmantes del estudio también
pues están ahí mismo, ¿no? Están compañeros psicólogos clínicos, compañeros que son psicólogos investigadores que estuvieron realizando más esta parte conmigo. Tenemos también un equipo de forenses que estuvo con nosotros firmando y era lo que te decía, ¿no? De pronto salen estas colaboraciones que no todos los centros están abiertos a esto y que nosotros creemos muy importante, es decir, nosotros estamos abiertos a esto, a acudir, a decir, estamos viendo problemáticas, quiénes son los actores, quiénes están involucrados. Tuvimos un número alto de forenses que se implicaron, que se interesaron por el estudio, que estuvieron ahí, que quisieron compartir información también. Y bueno, al final de cuentas estuvimos con un grupo muy interdisciplinar para hacer este estudio. En mi caso fue uno de los estudios que le cogí más cariño en ese sentido, ¿no? Porque vi lo que realmente puedes hacer cuando involucras a todos los actores en la ecuación. Y ya para terminar, háblame de ti. He dicho que eres mexicana de origen. Como siempre digo, ahí hay estudiantes escuchando en estos momentos que a alguno le puede venir muy bien conocer tu experiencia para a lo mejor orientarse en el futuro a investigaciones de este tipo. Háblame de ti. Cuéntame, ¿cómo te interesaste? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Mira, pues yo estudié el grado de psicología en México. Y en ese entonces yo estaba muy perfilada en la parte clínica, había estado realizando clínica en varias instituciones gubernamentales y también había estado haciendo algunas participaciones como profesora. Entonces, tanto de cara a lo que yo veía en las instituciones gubernamentales donde hacía psicología clínica y cuando veía en los alumnos empecé a ver como necesidades específicas, ¿no? Y ahí me empecé a interesar en los trastornos de la conducta alimentaria, pero también me empecé a dar cuenta de carencias, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que realmente no estoy totalmente preparada para atender, que me falta saber, ¿no? Es decir, mi formación clínica había llegado hasta un punto y luego decía, yo necesito algo más específico. Entonces vengo a España la primera vez a realizar un máster dirigido precisamente a toda la parte de trastornos de la conducta alimentaria. En ese entonces estaba el estudio del máster, fue un grupo que le llamamos una prevención secundaria, es decir, es un grupo que se hace con personas que presentan sintomatología, que no tienen aún el trastorno, pero que tienen una sintomatología clara. Entonces estuve haciendo estas acciones preventivas y me doy cuenta de la necesidad de hacerlas todavía mucho antes. Entonces me empiezo a especializar en la prevención. Una vez que hice el máster, yo en principio venía solamente a hacer el máster y ya estaba, yo iba a volver a casa. Después te pasa la vida, me ofrecieron continuar haciendo prevención. He de decir que estuve con un grupo de investigación que fue excelente para mí, o sea, siguen siendo personas que les tengo mucho cariño porque como profesionales, como personas, me orientaron muchísimo, respaldaron toda la inquietud que yo tenía, me brindaron todas las oportunidades para seguir haciendo trabajos preventivos y fuimos abriendo puertas de esa manera. Y la verdad que se juntan dos cosas. Una es pues tener la curiosidad, ¿no? De saber más, de ir a donde hay conocimiento de esto, donde tú dices, tienes toda la honestidad de decir, me falta algo, lo puedo, claro, necesito saber más a dónde voy, de una búsqueda de ver dónde están los profesionales que me pueden orientar, que me pueden ayudar. Y luego esto, ¿no? Una vez que llegas, pues estar abierto a todas las posibilidades de aprendizaje, de trabajo. Yo llegué, tuve la suerte de, te digo, de encontrar un buen grupo. Una vez que realicé el máster, me ofrecieron quedarme a hacer el doctorado, siguiendo haciendo estas actividades preventivas, y que pasé 5 años más en España. Y después volví a México. Es que yo he ido intentando volver, ¿no? Lo que pasa es que siempre que vuelvo, la vida me vuelve a traer. Entonces yo vuelvo a México, me quedo allá un año, estaba buscando oportunidades a nivel de investigación que me permitieran sobre todo unir clínica con investigación y no se iban dando las cosas. Entonces, en ese lapso de tiempo me vuelven a dar una beca o una serie de apoyos, que también esto es importante, ¿no? Las personas que no tengan recursos es una muy buena manera de formarse bien, buscar apoyos, buscar becas, buscar agentes colaboradores. Y claro, me vuelven a dar una beca para venir a hacer estancias postdoctorales. Entonces, al final de cuentas, pues
todo tiraba que volviera. Volví, esta vez fue cuando llegué al grupo en el que estoy actualmente, al Hospital de Belviche, y entonces empecé a tener lo que yo estaba buscando, ¿no? El poder tener juntos clínica con investigación, ¿no? Entonces, claro, al final de cuentas yo creo que es eso. Yo empecé a buscar especializarme en un área que me sentía carente y yo creo que al final es atreverse, ¿no? Buscar los recursos, en mi caso fue a través de becas y después estar abierto, ¿no? Estar abierto a las posibilidades, no nada más a nivel profesional, también a nivel personal y tratar de sacar lo mejor, ¿no? De lo que nos va poniendo la vida enfrente. Y yo creo que es eso, yo me topé con mucha gente buena y profesional, a nivel profesional, a nivel personal, que me fue apoyando, que me fue empujando y que bueno, ahora mismo he hecho una carrera en las áreas que a mí me interesaban, que son este tipo de trastornos asociados al control de impulsos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos más obsesivos, trastornos más adictivos, que, que necesitan una atención, yo sigo creyendo que necesitan una atención muy particularizada, que por eso hago investigación, porque creo que necesitamos saber mucho más para poder atender bien a la gente y he ido intentando aprovechar estas oportunidades siempre de cara a por qué hago lo que hago, ¿no? Finalmente yo creo que yo me interesé en la psicología por ver esta manera de aportarle a alguien una manera de paliar su sufrimiento, ¿no? De paliar ese estigma, de paliar esas situaciones con las que está lidiando solo, de encontrarse eso, que no están solos, que pueden acudir a terapia, que van a tener una buena atención. Y bueno, finalmente yo creo que fue eso, tener una pasión muy grande por la que hago, tener también este interés por crecer y buscar las oportunidades. Yo creo que al final, al estar abierto, pues todo se va acomodando. Una última cosa, imagínate que alguien de los que nos escucha tiene ese problema y no se lo ha dicho a nadie, lo está ocultando, no se siente bien como tú has descrito, ¿qué le dirías? Yo le diría que buscar ayuda. Lo primero que le diría es que lo comente a su médico de cabecera, es decir, no hablamos de una divulgación con lo que la gente no se sienta cómoda, ¿no? Estamos hablando de que puede decirlo a las personas adecuadas, es decir, si una persona se identifica con las características que mencionamos, puede ir al médico de cabecera y pedirle al médico de cabecera que haga una derivación a un centro de salud mental o a un centro especializado, ¿no? En nuestro caso, en Barcelona, la unidad de psicología clínica del Hospital Universitario de Belviche está especializada en esto, pero en cada lugar de España pueden encontrar un centro especializado, un centro de salud mental. Si estamos hablando de una persona que ya está vinculada a uno de estos centros, también es importante que lo diga, porque en muchas ocasiones no se menciona porque no es el trastorno por el que se han vinculado y la persona lo quiere ocultar. Bueno, pues entre más información nos den como profesionales, mejor les podemos ayudar. Y por otro lado, también la invitación es esto, ¿no? A la gente que está del lado de los centros de atención de salud mental, que exploren este tipo de problemáticas en los trastornos que pueden ser comórbidos. Y también lo que nosotros hicimos en la colaboración con los psicólogos forenses fue esto, ¿no? Intentar hacer un intercambio. ¿Cuáles son aquellos casos en los que podemos ver que hubiera alguna especie de indicio del trastorno? Bueno, pues estar en comunicación, hacer colaboraciones y sobre todo poder apoyar a la gente que lo necesita. Si nos escuchan fuera de España, pues al fin y al cabo tú eres mexicana, pues Así es. ¿tienen también esas posibilidades o cómo lo ves para seguir esa guía que nos acabas de dar? Yo creo que el primer acercamiento siempre es este, ¿no? Buscar un médico general que tenga que darles una derivación a una unidad especializada. Esto es en psicología. Y por otro lado, para las personas que ya están vinculadas de alguna manera, que lo digan, pero aquí yo quiero hacer una invitación más particular a los profesionales. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos delante a un paciente que no sabemos cómo tratar, ¿no? Por eso la importancia de unidades especializadas y por eso la importancia de que como profesionales sepamos los recursos. Yo ahora mismo no te podría hablar de todos los recursos que hay en México, ¿no? Porque son países muy grandes, o no te podría hablar de todos los recursos que hay
en otros países de Latinoamérica o en otros países europeos. Cada país tiene sus propias derivaciones, sus propias líneas, por así decirlo, de derivación o de atención. Pero yo creo que si una persona lo expresa a un profesional de la salud o a un médico de cabecera, es el profesional el que tiene que tener a mano todas las áreas de actuación. Es el profesional el que tiene que decir, vale, conozco que hay esta unidad especializada o no hay una unidad especializada, pero sí que hay un profesional que trabaja esto, entonces dirigir al paciente. No quedarnos al paciente si no es nuestra área de actuación, es decir, lo digo ya esto hablando del lado de México, ¿no? Muchas veces México, al ser un país tan grande, pues los profesionales podemos estar muy desconectados, pero sí que es importante que podamos decir, bueno, esto es algo que yo puedo manejar, esto es algo en el que no me he especializado, puedo derivar al paciente siempre en aras de qué es lo mejor para ellos. Aquí quizá la persona no es la que tiene la información, ha de ser el profesional el que tiene que saber a dónde voy a dirigir a cada persona con la problemática. Y en el caso de las personas, pues esto, no hacer una divulgación a todos lados, hacer una divulgación con objetivos, es decir, a un médico de cabecera que le pueda derivar o a un psicólogo o a un profesional de la salud mental que pueda derivarle a una unidad especializada. Sí, sí, no se trata de contárselo a todo el mundo, sino contárselo a las personas adecuadas, ¿no? De acuerdo, pues muy interesante. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por explicarnos todas estas cosas. Yo creo que es muy importante que comprendamos estos comportamientos, porque si no son personas a las que se les puede estigmatizar de una manera que no va a arreglar el problema, sino que lo va a complicar todavía más, ¿no? Entonces es una forma de ayudar. Así que si hemos ayudado a alguien con esta conversación, bienvenido sea. Y si esos profesionales que tienen que derivar cuando les llega una persona de estas ahora deciden que deben darle una vuelta de tuerca más al tema y poner en contacto al paciente con otras personas, pues también bienvenido sea. Para eso están estos programas. Muchísimas gracias, lo dicho. Más adelante, pues cuando sigas investigando, pues aquí estamos dispuestos a divulgar lo que haces. No, muchísimas gracias y sobre todo eso, ver que es una oportunidad de ofrecer, de que la gente hable, ¿no? Que la gente se escuche, si se identifica, pues que sepa que no están solos, que no tienen que llevar el sufrimiento solos y que puedan acudir a buscar ayuda. Entonces, de verdad que agradecemos estas oportunidades. Si no, todo se queda en la comunidad científica que lee esto, y no, la idea es que pase a la gente, que tenga un impacto real en la persona que lo necesita. Así que gracias por la oportunidad, por invitarme y bueno, por darme la oportunidad de explayarme también. Pues aquí terminamos. Hemos hablado con Lucero Munguía. Es investigadora en ciberfisiopatología, obesidad y nutrición del Instituto de Salud Carlos III y también investigadora en el grupo de psiconeurobiología de la alimentación y las conductas adictivas del programa de neurociencias del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, en Barcelona. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.